Hace más de 60 años, Ferry Porsche no pudo encontrar el coche de sus sueños, así que decidió construirlo. Desde entonces, cada modelo Porsche ha respondido a un sueño distinto. Presentamos el nuevo Panamera, el primer deportivo de 4 plazas. Ahora también en sus nuevas versiones Panamera y Panamera 4 con motores V6. Y una rama más en nuestro árbol genealógico. Nuevo Porsche Panamera. Entre en la 4ª dimensión. Muy buenas noches. Muchos cuestionaron su aterrizaje en el Congreso y muchos más que se convirtiera en la portavoz del PP en la Cámara Baja. Supongo que aquellos primeros meses no fueron fáciles para ella, no lo sé. Igual tenía entonces la cabeza tan bien amueblada que no le afectaban las críticas. La semana pasada tuvo otra prueba de fuego y, a juzgar por las críticas recibidas, salió airosa del cuerpo a cuerpo. Les hablo de esto. Más de lo mismo por los mismos. Las mismas respuestas, las mismas políticas y los mismos fracasos. Y es que ustedes, señora Sáenz de Santamaría, son los adalides, los abanderados, los campeones de las políticas sociales cuando están en la oposición. Cuando están en el gobierno se olvidan, y los españoles no se olvidan de que ustedes se olvidan. ¿Les importó que la medida de congelación de las pensiones fuera injusta? No. ¿Les preocupó que vulnerara el Pacto de Toledo firmado por todos los partidos políticos? Era lo de menos. ¿Tienen ustedes otras opciones, señoría? Sí, las tienen. Esta noche está con nosotros Soraya Sáenz de Santamaría. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Se ve en la tele y qué piensa? Yo en general soy muy crítica de algunas cosas que me veo cuando me veo en la tele, ¿no? Yo creo que a todo el mundo verse en la tele le da como esa cosa, ¿no? Pienso, mira, esto lo puedo mejorar o esto lo podría haber dicho de otra manera. Está bien para no confiarse uno y para darse cuenta de que aunque a veces uno salga satisfecho de la tarea, se puede mejorar mucho más. No sé si tendrá que ver mucho o poco lo bien o lo mal que lo hizo el primer día, pero parece que el segundo no va a estar Rubalcaba. No, Rubalcaba ya no viene el próximo miércoles, o sea que este segundo asalto acaba con incomparecencia de una de las partes, que es el señor Rubalcaba. Dice que tiene otras cosas en agenda más importantes que hacer. Él verá, ¿no? Yo creo que lo primero es dar explicaciones a los españoles, pero ¿te has visto que lo del Congreso parece que no? Ha hecho mucha gracia. ¿Quién es mejor contrincante, él o De la Vega? Al final es el mismo gobierno y yo no veo esto como una pelea personal. Yo represento a millones de españoles que, a través de lo que nosotros preguntamos y defendemos en esa Cámara, pues protegemos en sus derechos. Ese día pues yo hablaba pues por boca de 6 millones de pensionistas que ven injusto que les congelen la pensión cuando el gobierno despilfarra en otros temas. Cada uno parlamentariamente tiene su estilo. De la Vega no es Rubalcaba, pero el gobierno al que pertenecen es el mismo, la política es la misma, cada uno se defenderá como pueda, pero al fin y al cabo lo que hay por debajo está bien claro. ¿Es usted el antídoto contra Rubalcaba que publicaba ABC el otro día? Pues no lo sé, yo la verdad es que esa portada me hizo gracia por la segunda lectura, ¿no? Rubalcaba es un veneno, si uno es el antídoto. Creo que la forma de hacer política del Partido Socialista con ese Rubalcaba está siendo letal para la economía española, y entonces nuestra responsabilidad es tratar de encauzarlo en la medida que podamos, por lo menos que no le salga tan cómodo pues recortar derechos sociales, dejar a la gente con las pensiones congeladas o seguir sin hacer nada mientras el paro sigue creciendo, ¿no? Si soy el antídoto de esa forma de hacer política del Partido Socialista, pues me motiva serlo todavía más, ¿no? Esa
esa portada. Le hemos pedido a Soraya que sea esta noche breve en su intervención, puesto que vamos a intentar abordar cuantos más asuntos mejor. De hecho, tenemos coleando de hoy mismo, de ayer a última hora, las pensiones. ¿Por qué el Gobierno y el PNV pues, imponen que no se vote contra la congelación de las pensiones? ¿Qué ha pasado? El Gobierno no quiere debatir ese tema. El Gobierno sabe que la congelación de las pensiones es una medida injusta, que no tiene ningún sentido, que se pueden hacer las cosas de otra manera, y me imagino que tanto PNV como Coalición Canaria, como Unión del Pueblo Navarro, que al final se abstuvo en la aprobación de estos presupuestos, pues no les gustará tener que retratarse en una medida tan injusta como la que contemplan. Lo que a mí me duele es que los pensionistas tenían en el PP y también en otros grupos de la Cámara unos partidos que defendían sus derechos y ahora ni siquiera nos dejan debatir ese asunto en el Congreso de los Diputados. Esto es una medida, el veto del Gobierno, autoritaria, despótica y poco lógica en un sistema como el nuestro, en que todos tenemos derecho a decir y a debatir lo que pensamos. ¿Cómo tiene pensado el Partido Popular salir de la crisis? Porque hay una sensación en la calle, yo no sé si usted cuando se cruza con los ciudadanos, que seguramente que muchos pues, le pararán para exponerle, para animarle, para ser críticos, supongo que también hay una sensación de que el actual gobierno es el culpable de la situación, pero también hay otra sensación, que es que la alternativa del Partido Popular no termina de rematar. Nosotros tenemos una alternativa que vamos cada día llevando al Congreso de los Diputados. Lógicamente no tenemos el boletín oficial del Estado, no podemos poner inmediatamente en vigor aquello que defendemos, pero sí pensamos que el objetivo de país tiene que ser crear empleo y para eso ha de ser muy austero lo que es el gasto de las administraciones públicas en toda la parafernalia de funcionamiento de todas las administraciones. Hay que eliminar lujos, hay que dedicar el dinero a lo importante, hay que evitar subir los impuestos, porque al final lastran la capacidad de todos, la economía familiar, pero también las posibilidades que tienen las pymes y los autónomos de poder seguir manteniendo su negocio, y hay que adoptar una serie de reformas imprescindibles para volver a modernizar el país y que vuelva a crecer. Hay otra sensación aún más en la calle, que es la de que el Partido Popular, Mariano Rajoy, quizás no haga públicas sus verdaderas intenciones porque van a ser duras. Ese es el nuevo mantra del Partido Socialista, ¿no? Utilizan dos mantras a la vez que son incompatibles. Dicen, no tienen alternativa o su alternativa es oculta. Mire, yo solo sé que el Partido Popular no va a hacer nunca lo que hizo el Partido Socialista, y es de la noche a la mañana congelar las pensiones. No lo ha hecho ningún gobierno europeo, no lo hicimos nosotros en el año 96, todo lo contrario, aseguramos por ley que cada año a las pensiones se les subiera el coste de la vida, bajar de un día para otro el sueldo a los funcionarios, algunos un 5, pero otros hasta un 12%, recortar los fondos para la dependencia o el dinero que llega a las comunidades autónomas para educación y sanidad. Esas son las medidas que ha adoptado el Partido Socialista, que han sido las medidas más antisociales de toda la historia. Eso no lo hizo ningún gobierno, ni Adolfo Suárez, ni Felipe González, ni José María Aznar. Lo hizo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Nosotros no creemos que esto se solucione con recortes sociales, todo lo contrario, agravarían la crisis. Hay que solucionarlo de otra manera. ¿Cómo? Siendo austeros. El gobierno teniendo menos ministros a su cargo, sabiendo ahorrar en lo que son gastos de funcionamiento, en alquileres, en la cantidad de empresas públicas que están abiertas, uno no sabe para qué, pero que consumen mucho dinero de los impuestos de los ciudadanos. Es diferente manera de ver la política. El gobierno prefiere no ser austero, subir los impuestos, y si no hay dinero para todos, congelar las pensiones, y nosotros preferimos que la burocracia sea mucho más limitada, que las administraciones dediquen los fondos a lo que se lo tienen que dedicar, a la educación, a la sanidad, a los servicios sociales, y no ir abriendo embajadas por todo el mundo o informes que nadie necesita o estudios que no son precisos. Aquí hay que venir estudiado de casa, y en tiempos de crisis todavía más. Por ir al grano, imagínese que vamos a elecciones y gana el Partido Popular. ¿Cuál sería la primera medida que tomaría su partido? Mariano Rajoy lo dijo el fin de semana en una entrevista. Su primera medida va a ser llamar al líder de la oposición, a quien en ese momento esté al frente del Partido Socialista, y recuperar el consenso en los asuntos de Estado. Hay temas clave como es el debate territorial, pero también el Pacto de Toledo, que ha sido fulminado por el Partido Socialista con la medida unilateral de congelación de las pensiones, que hay que volver a revivir. Nosotros queremos ser
un gobierno que vuelva a los grandes pactos en temas de Estado, como lo fueron otros gobiernos. Esto era así hasta que llegó José Luis Rodríguez Zapatero. ¿De aquí a unos meses va a mejorar la situación económica o no? ¿Qué cree usted que va a pasar? Yo creo que nos gustaría a todos, ¿no? Porque la crisis está siendo demasiado larga y demasiado dura. Pero para que esto sea así se necesitan adoptar medidas, se necesitan adoptar reformas. Yo voy a dar un dato a los que nos vean que me parece importante. Los presupuestos generales del Estado, los que ahora se votan para que rijan la economía en el año 2011, dicen, lo dice la ley que ha llevado la señora Salgado, la vicepresidenta segunda de las cámaras, dice que en 2011 va a haber un 19 y pico largo de paro, es decir, que el propio gobierno es el que no confía en la recuperación, probablemente porque sabe que no está dispuesto a hacer las reformas que necesitaría nuestro país. Vamos a ver, quiero que valore unas declaraciones que ha realizado esta mañana el ministro de Trabajo con respecto a la evolución económica y el pronóstico que maneja en estos momentos. Yo creo que durante el año próximo veremos ya a la economía española alcanzar ese punto de equilibrio, es decir, ese punto en el cual ya no se destruye empleo y comenzará, yo creo que en la segunda mitad del año próximo, comenzará ya una etapa en la que la economía, al principio lentamente y después mucho más intensamente, empezará a crear empleo. Yo le pediría al señor Valeriano Gómez que se lea lo que yo acabo de decir, los presupuestos generales del Estado. La ministra Salgado en esa ley dice que a lo sumo, a lo largo del 2011, se crearán 40.000 puestos de trabajo. Somos un país que tiene 4,5 millones de desempleados. Yo veo al gobierno muy conformista, llama a equilibrio, es equilibrado país en el que el 20% de sus miembros está en el paro. Eso es el mayor desequilibrio que puede tener una democracia. Somos el país de la Unión Europea con la cota de paro más alta, donde sus jóvenes tardan mucho más tiempo en encontrar empleo, donde los parados de larga duración, que eso es un drama tremendo para las familias, una persona de 40 y tantos años, 50 años, que ve que va pasando el tiempo y que no puede acceder a un empleo. Yo me daría mucho... De verdad, a mí me da vergüenza ajena que eso Valeriano Gómez, el ministro de Trabajo, lo llame equilibrio. Ese es el peor desequilibrio social que puede tener un país, ¿no? Prescindir de la capacidad de trabajo de 4,5 millones de personas. ¿Qué va a pasar con la reforma laboral? Los frutos de la reforma laboral que ha aprobado el Gobierno ya los hemos visto. Lleva 4 meses de vigencia y los últimos meses han sido de destrucción de empleo. En el último mes, 2.200 personas se han incorporado al paro cada día. Es una reforma que ha fracasado, sigue habiendo más contratación temporal que indefinida y los nuevos contratos de esa ley no han tenido éxito. Nosotros planteamos una alternativa completa que el Gobierno no aceptó. Planteamos 71 enmiendas que eran otro modelo muy diferente. El Gobierno se ha centrado en el despido, en cómo regular el despido, en cómo facilitar el despido y nuestra idea es trabajar en cómo fomentar la contratación y amoldar los puestos de trabajo a la crisis sin que la gente se vaya al paro. Hay que dar flexibilidad y estabilidad. Flexibilidad a empresarios y a trabajadores para que puedan amoldar el puesto de trabajo a una circunstancia de crisis. La gente prefiere ajustarse o trabajar de otra manera antes que perder su puesto de trabajo. Y esa flexibilidad unir la estabilidad, que es lo que todos anhelamos, ¿no? Tener la seguridad de poder permanecer en nuestro empleo, de seguir mejorando en él y eso que nos permita organizar nuestra vida, ¿no? La crisis es ahora lo que más preocupa a los españoles. Ahí las últimas encuestas han dado una vuelta. Antes era el terrorismo la principal preocupación que teníamos los españoles. Hoy ha salido una encuesta en la que leíamos que 3 de cada 4 españoles creen que ETA no va a abandonar las armas en esta legislatura. ¿Usted qué cree? Que los españoles nos hemos vuelto muy precavidos porque ya sabemos cómo funciona ETA, sabemos cómo ha reaccionado después de lo que ellos llamaban treguas, saltos al fuego, de todas maneras, ¿no? Nosotros creo que los españoles lo que solo estamos pendientes de una declaración y es que ETA se disuelva, que deja definitivamente las armas y diga que hasta aquí hemos llegado. Y como hemos visto mucho y hemos vivido cosas muy duras cuando nos decían que ETA estaba por otra cosa, pues queremos tener esa seguridad. Y a esa seguridad, a ese fin de ETA, pues llegaremos con los mecanismos que se han demostrado eficaces, ¿no? Con la ley,
con los jueces, con la policía, con la Guardia Civil, deteniendo comandos, mandándolos a la cárcel y no dándoles ni agua, ¿no? Que es lo que buscan, ¿no? Encontrar vías pues, para poder volver a la política, para poder cobrar encima subvenciones del dinero de todos los españoles porque tienen un cargo público. Una de las cosas que más ha funcionado frente a ETA es deslegitimarlos políticamente, sacarlo de las instituciones, que no puedan tener los datos personales de los censos, que no reciban ni un duro, porque hasta ahí podíamos llegar, ni de sueldos públicos ni de subvenciones, y yo le pediría al Gobierno que ahí no aflojara en ningún caso. Lo que pasa es que ahí los ciudadanos yo creo que hemos perdido parte de la esperanza, porque aquí en Pamplona vimos cómo a las últimas elecciones municipales se coló ANV. Tenemos 2 concejales de ANV. Nosotros que esa indignación la compartimos con los navarros. Desde el Partido Popular hemos actuado. Esta semana que viene se va a discutir por primera vez en el Congreso de los Diputados una ley precisamente para que si se cuela alguno de estos personajes porque no se conoce bien su historia y accede a un puesto de estos, se le pueda echar. Se les conocía perfectamente aquí. Sí, es que podemos abrir lo que pasó con ANV y como no hubo voluntad por algunos que en ese momento estaban en otra cosa y estaban en una negociación, les dejaron colarse. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Si eso volviera a ocurrir, con esta nueva ley que vamos a votar, esos señores de ANV se irían a la calle, porque es incompatible tener un escaño, tener un puesto de concejal en un ayuntamiento si tú estás de parte de los terroristas o están con los terroristas. Ese era un hueco que había en nuestro Estado de Derecho y que con el trabajo activo de una serie de diputados que conocen muy bien este asunto vamos a poder paliar. Es decir, que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero será, después de esta ley, el gobierno democrático que más instrumentos va a tener para poder actuar contra la banda terrorista ETA, las ANVs o demás nombres que se quieran poner los terroristas. Hace falta tener voluntad y ley. La ley la van a tener, yo espero que el gobierno mantenga esa voluntad. El otro día en el Senado, en otra sesión de control, José Luis Rodríguez Zapatero le dijo a la senadora de Unión del Pueblo Navarro, a María Caballero, que no debemos abrir debates entre nosotros y le pidió altitud de miras y perspectiva histórica. ¿Qué le pareció esa respuesta? Me pareció que Zapatero se abre debates consigo mismo. El que abrió el debate de si estábamos o no ante una actitud diferente del gobierno frente a la banda terrorista ETA fue José Luis Rodríguez Zapatero en persona. El que generó la alarma entre todos fue el presidente del gobierno cuando un día dijo que había oído a Otegi y que sus palabras no serían en balde. Y él abrió el debate y a partir de ahí llegó el tsunami de declaraciones, primero todo el gobierno diciendo que no serían en balde y que estaban cambiando estos personajes de ETA y que habría que darles facilidades. Esta fue la última declaración de Blanco y después al día siguiente todos mandando callar y volviendo a hacer otro discurso inverso. Mire, hay que ser muy claros y muy firmes y no abandonar la senda de la política antiterrorista frente a ETA y es: mientras no se disuelva la banda terrorista ETA, no pueden volver a las instituciones. Y entre tanto, ley, actuación policial, la Guardia Civil, que son muy eficaces, y los jueces. Y los terroristas, donde tienen que estar, es en la cárcel. Si Zapatero no quiere debates, que no los abra él, porque este lo ha abierto él y lo ha secundado todo su partido, desde Rubalcaba hasta el último de los ministros. Que se aplique el cuento, no nos lo diga a los demás, que estamos donde estábamos y donde vamos a seguir estando hasta que acabemos con ellos. Vamos a hablar de la política navarra, vamos a ver hacia dónde evolucionan. Tenemos las elecciones a menos ya de 8 meses aquí en nuestra comunidad, con un Partido Popular que después de un montón de años se va a presentar con sus siglas propias y en la que vemos ya que hay encuestas, empieza a haber movimiento, hay muchas cábalas, ¿no? Eso a los periodistas nos encanta, a los ciudadanos en el fondo estas cosas también, bueno, ver cómo va a quedar el espectro pues es curioso, ¿no? Por lo menos. ¿Ustedes qué valoraciones hacen ahora mismo y cómo están viendo el Partido Popular aquí? Desde Madrid, ¿Cómo ven desde Madrid las cosas aquí en Navarra? Y desde aquí. Aquí se está trabajando muy bien y con mucha ilusión y además con una garantía y es, mire, el Partido Popular es la alternativa en Madrid, pero también en Navarra. Nuestro discurso aquí es auténtico. Pensamos que ha de hacerse otras cosas frente a la crisis. Nos sorprende mucho que desde Unión del Pueblo Navarro
se han dejado embaucar por este Partido Socialista que nos ha llevado a esta situación de desempleo, que va a congelar las pensiones a 120.000 navarros y que se les esté dando apoyos. Creo que el Partido Popular en Navarra puede significar dos cosas muy importantes. En primer lugar, la garantía de moderación y de que el futuro gobierno de Navarra va a estar donde tiene que estar, en una política de centro, de no subir impuestos, de trabajar para beneficiar a los navarros y de cuidar mucho las cosas de su tierra. Y en segundo lugar, que pueden ser pioneros los navarros, porque pueden ser los primeros que anticipen ese cambio que va a ser en el 2012. Y yo quiero recordar que Navarra ha ido y ha funcionado muy bien cuando el PP gobernaba en Madrid, pero también formaba parte de los gobiernos aquí. Pues los momentos del embalse de Toy, del canal de Navarra, de todos esos temas que principalmente Mariano Rajoy defendió al frente del Gobierno de la Nación porque eran buenos para Navarra. En cualquier caso, el presidente Sanz siempre ha dicho que ese apoyo que tiene con el Partido Socialista de Navarra es en pro de la gobernabilidad de nuestra comunidad. Algo que traslada al País Vasco y bueno, pues llama la atención que el PP y el PSOE allí se lleven bien y aquí el PP no quiera que UPN se lleve bien con el PSOE. Cuanto menos es curioso. Vamos a ir por partes. Sí, es curioso sobre todo por la posición de unión del pueblo navarro. Aquí podía haberse hecho otro tipo de política, pero Miguel Sanz decidió apoyar al Partido Socialista en Madrid cuando el Partido Socialista estaba sin tener una política económica o cuando ha necesitado su apoyo para votar cosas como la congelación de las pensiones o el recorte a temas tan importantes como la dependencia y la sanidad. Sería incongruente que nosotros diéramos aquí apoyo a un partido que sin embargo no defiende los intereses de los 120.000 pensionistas navarros, que no adopta las medidas necesarias ahora que en Navarra, pues por desgracia, ya no está a la cola de las regiones, en este caso de la comunidad foral, con menos paro, ya ha sido superada por otras, y todo pues por esa política que yo no logro entender, no comprendo cómo se hace ese seguidismo de una política socialista que está denostada en toda España. Nuestro pacto con el País Vasco, ¿qué demuestra? Que si las políticas son adecuadas, somos capaces de entendernos con quien sea. Llámese Partido Socialista de Euskadi o llámese Unión del Pueblo Navarro. Nosotros estamos en el fondo del asunto, en los temas. Teníamos la oportunidad de que en País Vasco se hicieran las cosas de otra manera, que los nacionalistas no hicieran esa política que no colaboraba en la lucha contra la banda terrorista ETA. Podíamos hacer una política de defensa de las libertades y de los derechos de los vascos y han tenido nuestro apoyo, y generoso, porque no estamos en el gobierno, no estamos en ninguna consejería, pero Patxi López tiene nuestra ayuda para cambiar el panorama. Aquí, pues si se hacen políticas sensatas, si se piensa en el ciudadano, si se piensa en el navarro, ahí estamos los del PP los primeros. Pero para apoyar recortes sociales, presupuestos que nos hunden en la crisis, como está haciendo Miguel Sanz en Madrid, pues sería incongruente con lo que nosotros pensamos y defendemos. ¿Apoyaría usted un pacto preelectoral entre Unión del Pueblo Navarro, Convergencia de Demócratas y Partido Popular? El Partido Popular quiere y lo va a mantener una personalidad propia en Navarra. Creo que es la mejor garantía de la defensa de los intereses de los navarros en los ayuntamientos, en la comunidad foral, en Madrid y en Europa, porque nosotros somos un partido que representa a los navarros en todas esas instituciones y eso no lo puede decir cualquiera. Sí, ¿no? pero usted sabe que la ley DONT es muy caprichosa para estas cosas y aquí también se valoran otras cuestiones. Mire, pues, ¿Van a ir solos a las elecciones o habría posibilidad de negociar antes? Yo creo que todo el mundo coalición? sabe en lo que estamos nosotros y en lo que defendemos, ¿no? Y somos personas que hemos demostrado saber llegar a acuerdos si lo que se defiende y la línea de fondo va en la línea de nuestros principios y nuestros valores, porque nuestro primer compromiso es con nuestros propios votantes, con esos militantes que han visto en Navarra que Miguel Sanz iba por unos derroteros de apoyo al Partido Socialista que no eran buenos y que han decidido que alguien
tenía que defender las políticas del PP aquí. Pero Entonces, Miguel Sanz ya no va a estar. asunto, Miguel Sanz ya no va a estar. pues yo espero que eso se traduzca en un cambio de políticas y en otra actitud. Pero ya no, le digo... no me responde, no me responde. Sí, yo le respondo. Nosotros vamos a seguir siendo nosotros. Podemos entendernos antes o después, según cómo evolucione, pero siempre bajo las siglas y la personalidad del Partido Popular. Eso lo tenemos bien claro. Es la mejor manera de defender y representar a todos aquellos que nos dieron su confianza durante estos 17 años con el pacto y ahora también. ¿Cómo ve a Santiago Cervera aquí? Muy fuerte, con muchas ganas, es un político moderado, un político que tiene mucho sentido común, un político que, pues mire, se maneja en todo lo que tiene que ser la nueva forma de hacer política y que es muy importante, ¿no? Las nuevas tecnologías, una relación con el ciudadano de la que aprendemos otros muchos, ¿no? Porque Santiago Cervera es pionero pues en esa nueva forma de hacer política que los americanos entendieron muy pronto y que todos nos tendremos que incorporar a ella, que es pues llegar al ciudadano de una manera muy directa, muy personal, que él lo logra pues a través de Twitter, a través de sus foros. Ahí es una persona que demuestra que nos saca mucho adelante. Y una persona que está muy metida en todos los problemas y en todas las necesidades que hay aquí. Conoce muy bien la realidad de Navarra, fue miembro de su gobierno y esa experiencia le avala para representar aquí a todo el partido. ¿Y son conscientes de que le están pidiendo mucho? Lo somos, vamos, muchísimo. Yo creo que soy de las principales perjudicadas por esto, ¿no? Porque es uno de los diputados en los que yo más confío, que tiene mejor criterio, es una persona con un criterio propio muy válido, muy coherente, y le ayudaremos todo lo posible, pero para él no es ningún sacrificio, para él es un orgullo volver a trabajar en su tierra. ¿Qué es lo que tiene el Partido Popular que yo no sé por qué no le afecta la corrupción? Estamos hablando ahora de que hay 14 puntos de diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista, con casos concretos, con la espada de Damocles ahí siempre encima, que parece que no termina de pasar. Pues pasa lo siguiente, que la corrupción no es un problema exclusivo de un partido, en este caso el Partido Popular, sino que es un problema general de todos los partidos políticos. Y me voy a amparar en datos oficiales, ¿no?, que son los de la Fiscalía General del Estado. Los últimos datos que nos ha dado, pues creo que son 268 casos del Partido Socialista, que si hiciéramos un ranking de partidos corruptos sería el partido más corrupto, después el PP, Coalición Canaria. ¿Con esto qué quiero decir? No es el hito más, es la corrupción es un problema que afecta a todos los partidos políticos y que tenemos que lograr erradicar. Y yo no veo mejor forma que con una aplicación estricta de la ley. Pero también quiero poner en valor la tarea de tantísima gente, y especialmente, y aquí en Navarra se conoce bien, de tantísimos concejales en los pueblos que tienen su trabajo, que luego van al ayuntamiento, que no cobran por su vida política, que lo hacen por vocación, y que también tenemos que defender su honradez, su integridad y su honestidad en política. Estamos prácticamente fuera de tiempo, pero sí que me gustaría, escuchándole hablar, uno se da cuenta de que tanto viaje arriba, abajo, debate, entro y salgo, ¿queda tiempo para la familia, para la vida personal, o ahora estamos en una etapa en la que hay que echar el resto y en casa lo entienden? En casa lo entienden. Siempre los grandes sufridores son los sufridores en casa de los políticos, ¿no? Pues los fines de semana no existen, las preocupaciones a veces pues te las llevas a casa. También es bueno tener los críticos en casa. Yo mis mayores críticos los tengo cuando cierro la puerta de mi casa y me ponen las pilas, pero yo creo que tenemos que hacer pues todos los días un homenaje a los nuestros, que se ven involucrados en una vida que
que no es la suya, que tienes menos tiempo para atenderlos, para estar con ellos, especialmente mis compañeros que tienen pues niños más chicos. Yo he visto niños en los mítines por allí los fines de semana porque no tienen que dejarlo. El marido de una compañera mía pidió con 2 años a los Reyes un micrófono, porque era lo que veía los fines de semana a su madre. Me han dicho que su madre es su mayor crítica, pero también su mayor fan. Mi madre sí me dice estas frases. Me Sí, dice, a Rubalcaba lo que hay que decirle es que diga lo que diga, el dinero de los pensionistas, ella es pensionista, no lo vamos a cobrar. Y yo se lo dije ese día porque era algo que me había dicho la pensionista con la que más me relaciono yo, que es mi madre. Y luego sonó el teléfono. Luego sonó el teléfono. Dice, no me ha respondido ni a ti ni a 6 millones más. Muy bien, Soraya, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber venido a nuestro programa y de haber charlado este rato. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. La semana que viene seguiremos con nuestro programa y nos acompañará alguien a quien la crisis también le va a poner un poco de magia. Nos va a acompañar Jorge Blas, con él charlaremos seguramente que también de la crisis y aunque parezca mentira. Muy buenas noches. ¿Es posible todavía hoy seguir soñando con deportivos? ¿Es posible que nos sigamos emocionando al ir al garaje? ¿Es posible seguir sintiendo nuestros latidos al conducir? Sí, se puede. Incluso hoy en día, nueva gama Porsche Cayenne con una nueva versión híbrida. Más ligeros, más rápidos y más eficientes gracias al principio Porsche Intelligent Performance. Nuevo Porsche Cayenne.